Bien, un saludo para todos mis estudiantes y a los que revisen la grabación. Pues en esta ocasión voy a discutir el tema que es Escuela y Teoría Marxista, aportes a la sociología, enfoque del camino social. O dicho de otra manera, enfoque también del cambio social. Entonces, ¿qué tenemos sobre esto? Bueno, hay que hablar de que el marxismo se constituye de tres fuentes filosóficas. Una de ellas es la filosofía alemana, inspirado en el idealismo absoluto de Hegel y materialista de Feuerbach. Así también pasa por los aportes que hicieron los economistas ingleses como David Ricardo o el mismo Adam Smith, y también pasa por el socialismo utópico francés. Uno de sus máximos representantes es Saint-Simon, ¿verdad? Y por qué no decirlo también, se vio influenciado o ha influenciado también a sí mismo en una relación dialéctica con la conformación del movimiento obrero, que fue uno de los primeros movimientos sociales en aparecer en emergencia junto con, pues, con el capitalismo. Y veamos un poco acerca de estas tres fuentes. Esas tres fuentes que constituyen el pensamiento de Marx, las teorizó Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, en tres fuentes principales del marxismo. Él tiene un pequeño texto sobre eso, ¿no? Entonces, en este día vamos a hablar un poco de las tres fuentes de Marx y a su vez también de las formas de alienación que se conforman en la teoría o que plantea Marx en su teoría joven, inspirado sobre todo por el pensamiento de Hegel. Entonces ahí tenemos a ese filósofo alemán, creador del idealismo absoluto, y también, ¿por qué no decirlo?, el que inspirara el método dialéctico. Vamos a ver un poco brevemente sobre el método dialéctico que propone Hegel, en comparación también con el método dialéctico que propone Carlos Marx. Ahí tenemos una frase que menciona Hegel: la sociedad avanza en el tiempo a través de conflictos y contradicciones hacia formas superiores de organización, y eso constituye el progreso histórico. Desde ese punto de vista, entenderemos entonces que todos los conflictos y todas las contradicciones que pasan en el tiempo en cualquier sociedad, lo que buscan o lo que van a conformar posteriormente son formas superiores de organización. Esa idea es muy debatible. En el caso, por ejemplo, de sociedades latinoamericanas, donde desde hace muchos, por qué no decir siglos, desde que fueron países colonizados, territorios colonizados, han vivido siempre subyugados o en una dependencia hacia otro tipo de naciones. A eso que desde la escuela de la teoría de la dependencia se le conoce como metrópolis desarrolladas, ¿no? Y esos centros periféricos y muchos países latinoamericanos que solo conforman pues una periferia. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Si fuera cierto esta frase tal cual como la plantea Hegel, así, sin momento de crítica, sin ningún tipo de crítica, entenderíamos entonces que los países latinoamericanos que nacieron arraigados en un subdesarrollo dependiente a este siglo, al siglo XXI, hasta este año, pues ya tendrían que haber salido la mayoría de ellos de ese subdesarrollo, de ese tercer mundo también, como se le denomina a países como Haití, o también como se le ha denominado muchas veces a El Salvador. Si fuese así, cierto que los conflictos y contradicciones nos lleven a una forma superior de organización. Si bien es cierto
hablando de conflictos, el último que se vivió fuertemente como sociedad civil fue el conflicto de guerra de 1980 a 1992, 12 años de enfrentamiento entre las fuerzas guerrilleras y el ejército salvadoreño, y posteriormente, pues, esa guerra social que había quedado producto, pues, de estos grupos que conformaron lo que se le denomina como pandillas, ¿no? Podríamos decir que se ha vivido y se había mantenido una especie de guerra social, tomando como punto tomando como coyuntura que bajo el actual gobierno en el que estamos y luego de ese prolongado régimen de sección, entenderíamos pues que ese conflicto que había de violencia social ha mermado, ha diezmado o está en todo caso desapareciendo de nuestra sociedad y nos estamos encaminando a una sociedad pacífica, donde no existan homicidios por días, por semanas, qué sé yo, por meses, ¿no? Y en apariencias, en las estadísticas de gobierno, pues han habido días y semanas y con cero homicidio, que esto también es cuestionable desde un punto de vista sociológico, pero volviendo al punto de la idea, retomándola, entonces podríamos creer que al final, entonces, puede ser que esa frase de Hegel en algunos casos sí sea posiblemente aplicable, solo en el caso de la violencia social que vivimos o que habíamos estado viviendo, como ya he dicho, o en el caso de esa violencia gubernamental que se ejerció durante todos los años de dictaduras militares. Estamos hablando desde que llegara al poder Maximiliano Hernández Martínez allá por el año de 1932 hasta finalizado la última presidencia o gobiernos militares que fueron allá por 1979, ¿verdad? Pero que básicamente fue hasta 1984 con Napoleón Darte cuando se tuvo un presidente civil que no tenía nada que ver con los militares en este país. Bien, entonces ahí tenemos una idea para comenzar a hablar un poco sobre la dialéctica de Hegel. Ahora retomemos brevemente cómo plantea Hegel su dialéctica en una de sus metáforas, en una de sus, así podríamos llamarle, que aparece en su libro La fenomenología del espíritu, cuando Hegel habla de la relación que existe entre el amo y el esclavo. Entonces veamos brevemente ese ejemplo, aplicarlo a la dialéctica y luego pues interpretado también a la propia realidad, ¿no? Bien. Entonces Hegel plantea la dialéctica del amo y el esclavo. ¿En qué sentido? Para él el origen de la historia, entendido como el origen de las relaciones humanas de cualquier tipo, llámese de estas económicas, culturales, políticas, sociales, en fin, comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias, que son dos conciencias deseantes. ¿En qué sentido? Dos conciencias que desean. Y estas conciencias que desean se diferencian entre los deseos humanos, que sería para Hegel el desear del deseo del otro, y el que nos separa de los animales o del animal propio, que el animal tiene deseos y que estos generalmente tienen que ver con comida. En cambio, el ser humano, cuando se menciona Hegel desde ese punto de vista filosófico, que desea deseos del otro, eh, podríamos tomar el caso de que, bueno, las aspiraciones que cada uno de nosotros tiene individualmente, cuando nos vemos en el ejemplo de los demás. Entonces, el por qué elijo una carrera universitaria, bueno, vi el ejemplo de alguien más. Entonces yo deseo ser como esa otra persona, de alcanzar, tener su misma profesión, tener su mismo estatus social, económico, en fin. Ese es como para hablar de los deseos, ¿no? Y cuando decimos desea deseos del otro, o en todo caso, en esa metáfora del amo y el esclavo, podríamos decir el deseo del esclavo de liberarse de las ataduras de su esclavitud, de su amo,
Eso es lo que podríamos decir. Y el deseo del amo también, ¿por qué no decirlo? De mantener siempre a su esclavo a su servicio. En otro plano filosófico entenderíamos entonces que también los deseos del ser humano muchas veces son insaciables, ¿no? Constantemente y diariamente estamos deseando similitud de cosas que pueden o bien obedecer a nuestra propia sobrevivencia o pueden ser deseos de otro tipo, ¿no? Pueden ser deseos hedonistas, pueden ser deseos emocionales, en fin, hay una gran cantidad de deseos que nosotros tenemos y que buena parte comienzan, como lo plantea Hegel en su dialéctica del amo y el esclavo, cuando nosotros deseamos los deseos del otro o empezamos a tener deseos de ser como otros. Entonces, vaya, Hegel habla de 3 momentos de la dialéctica que desde la lógica formal se conoce como la tesis, la antítesis y la síntesis, que Hegel la ve como la afirmación, ¿qué sería la afirmación? Pues la tesis. Ahí tenemos el primer momento del pensamiento, cómo se conforma la dialéctica o cómo se comporta. Tenemos 2 conciencias enfrentadas, la conciencia del amo y el esclavo, que ya dije yo, ¿no? Uno, el esclavo, que quiere liberarse de su esclavitud, o 2, el amo que siempre quiere tener a su servicio al esclavo. Entonces son 2 conciencias enfrentadas, las podríamos ver desde otro punto de vista. El ejemplo de una pareja, ¿no? Una pareja de personas que se profesan un sentimiento de amor, de amistad, y que siempre, o podríamos verlo en el ejemplo de la familia, la conciencia que tiene un padre sobre sus hijos, que tiene una madre sobre sus hijos, es una conciencia enfrentada, en el sentido de que los hijos muchas veces difieren de ciertas formas del pensamiento de sus padres y los padres siempre quieren que sus hijos piensen igual que ellos o se comporten o, un ejemplo, tomen y decidan elegir la misma profesión de ellos. Y bueno, esa es una afirmación, ¿no? Que hay 2 conciencias enfrentadas. Desde la lógica formal diríamos que esa es la tesis, ¿no? 2 conciencias que se ven a sí mismas y que se enfrentan. Y que en ese momento todavía no ha ocurrido nada más que ese enfrentamiento. 2 conciencias que se oponen a sí mismas, ya sea, como yo dije, en cualquier tipo de relación que se presente. Ese es el primer momento dialéctico, que desde otro sentido sería la síntesis, ¿no? Desde el punto de vista del materialismo histórico, podríamos mencionar que él menciona, Marx en su materialismo histórico menciona que eso es la ley dialéctica de la lucha de contrarios. ¿En qué sentido? Hay una clase social que se opone a la otra y hay una clase dominante que siempre quiere tener a su dominio a la clase que se le opone. En este caso podríamos decirlo en las categorías marxistas, la oposición que existe entre la clase obrera sobre la clase burguesa o clase capitalista. Entonces hay 2 conciencias enfrentadas. Entonces luego después ocurre o lo que es un segundo momento, que sería la negación. Ya tenemos la tesis que no, si tenemos una tesis, que es aquello que niega la tesis, la antítesis, que la podemos ver como qué es lo que niega a la afirmación, la negación. Entonces, en ese segundo momento plantea Hegel que una de las conciencias logra que la otra se le someta y es así como una conciencia niega a la otra y la otra se le somete. En este sentido es cuando, por ejemplo, el esclavo se resigna pues a su vida de servidumbre. Cuando la clase trabajadora pues se resigna a tener siempre un salario mínimo por su fuerza de trabajo. O cuando se resigna pues a constantemente en la sociedad capitalista a tener que vender su fuerza de trabajo al mejor postor, al mejor trabajo, a donde mejor encuentre un mejor salario o en casos muy extremos a donde se le contrate pese al
poco salario, bajo salario o mínimo salario que le pueda representar. Es decir, en ese momento, ya en esas dos conciencias enfrentadas, ya ha habido una lucha, ya ha habido una contradicción y pues una de ellas se ha tenido que resignar. En el caso, por ejemplo, de los padres, la conciencia enfrentada de padres e hijos, o bien el hijo acepta, por último, el pensamiento del padre, el consejo del padre, el regaño del padre o de la madre, o en el caso de las parejas sentimentales, una decida ser dominante y la otra dominada. Por ahí Sartre hablaba de esto en su tomo, en su crítica a la razón dialéctica, tomo 2, y él le denominaba la dialéctica de la cosificación, cuando en cualquier relación que existe entre dos personas, una siempre domina a la otra y la otra se deja dominar. Entonces, igual pasa con esta dialéctica del amo y el esclavo. Ahí ya el esclavo se ha resignado, pues, y el amo, pues, ha triunfado sobre la conciencia del esclavo, que en un primer momento era como ya decíamos, ¿no? Era un enfrentamiento. Entonces, esa es la negación, cuando una conciencia ya ha sido sometida por la otra, o en el caso de la lógica no, formal, aparte de la tesis, tenemos que tener una antítesis. Entonces, ese es el segundo momento de la dialéctica hegeliana. ¿Y cuál es el tercer momento? Si esto lo queremos contraponer a la dialéctica marxista, tendríamos que decir que allí Marx habla de la negación, es decir, como un momento niega al otro. Entonces, la clase burguesa niega rotundamente la libertad de la clase trabajadora. ¿En qué sentido? En cuanto a los salarios mínimos que se le paga. Esto lo podemos ver en otros procesos, como el día niega la noche o la noche niega el día, como la vida niega la muerte o la muerte niega la vida, como el amor niega el odio y el odio niega la vida y así sucesivamente. Esto lo podemos ver en cualquier tipo de fenómeno, ya sea de la naturaleza orgánica, inorgánica o de un fenómeno social. Y desde el materialismo histórico, desde las leyes dialécticas, se le conoce como la ley de la negación de la negación. Y aquí simplemente en Hegel se le conoce solo como la negación. Y por último, el tercer momento es la negación de la negación. En el sentido de la teoría marxista, pues ahí se le denomina la ley de saltos cualitativos a saltos cuantitativos o viceversa, pero en este sentido hegeliano, porque acordémonos que aquí estoy viendo yo diferencias entre la dialéctica de Hegel y la de Marx. La dialéctica de Hegel es idealista por excelencia, mientras que la dialéctica de Marx es materialista. ¿En qué sentido? Que Marx no solo se fundamenta en el pensamiento, sino que se fundamenta también en las relaciones que permanentemente y a diario se mantienen los individuos en sociedad, ya sean los grupos sociales, ya sean las clases sociales, siempre se van a mantener en una constante negación, en una constante lucha por el poder, la lucha de clase. Y entonces, por eso es que dicen en una frase que Marx puso de pies a la dialéctica hegeliana, que Hegel la tenía de cabeza. ¿En qué sentido? Porque para Hegel todo esto se da en el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Una conciencia, ya dije yo. ¿Y qué es la conciencia? Una conciencia que busca conocer o una conciencia que desea el deseo de otra conciencia, desea ser conocida por otra conciencia. Y entonces, en ese tercer momento, que desde la dialéctica de Hegel se le llama la negación de la negación, desde la lógica formal se le llama como la síntesis, desde la dialéctica materialista, del materialismo dialéctico, se le conoce como la ley de saltos cualitativos o cuantitativos, es cuando en base a dos enfrentamientos, en base a ese constante movimiento de negación de un momento al otro, de una conciencia a otro, pues tiene que surgir un resultado. Eso es la síntesis, ese es un salto bien cualitativo, es decir, bien mínimo, o un salto cuantitativo, un salto, una transformación muy profunda dentro de la sociedad. Ejemplo, un salto cualitativo en la sociedad sería el cambio de un gobierno a otro de manera democrática. Si nosotros elegimos gobiernos y estos gobiernos pues tienen
han llegado a un nivel de impopularidad como lo eran las últimas elecciones, se vio reflejado, ¿no? La amplia victoria que tuvo el partido del actual gobierno en contraposición con los partidos tradicionales. Ese fue un salto cualitativo. La sociedad salvadoreña decidió a través de las elecciones pues cambiar de partidos tradicionales a uno nuevo que había aparecido. Y casi, bueno, ¿por qué no decirlo? Pues liderado por un líder específico, que es el actual presidente. Y un salto cuantitativo podría ser una transformación abrupta dentro de la sociedad. El ejemplo, el triunfo de la Revolución de Octubre de Rusia en 1917, cuando el movimiento bolchevique pues logró destronar a los zares en el territorio ruso e implementó eso que se le denominó el gobierno del proletariado, que Lenin, siguiendo las ideas de Marx, quiso aplicar eso, poner en práctica en la Unión de Repúblicas Socialistas, y pues nació un nuevo Estado, pero fue a través de una revolución. Entonces fue un salto cuantitativo, no fue mínimo, fue grande en el sentido de que se cambió las formas antiguas de gobierno, similar a lo que hicieron pues Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara con el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Entonces hay un momento donde de negarse dos conciencias, pues tiene que haber una clase que triunfa, una conciencia que triunfa. Desde el punto de vista idealista de Hegel se le llama la negación de la negación, y es cuando la conciencia que había sido negada niega a la negadora, y es aquella que ejerce el esclavo sobre el amo, ya que el primero niega al segundo al superarlo, creando la cultura. Es decir, que el amo, si lo quiero ver yo, el esclavo, si yo lo quiero ver desde el punto de vista actual, el esclavo es toda la clase trabajadora, ¿no? Ese es el esclavo, toda la clase trabajadora que produce diferentes mercancías, diferentes productos, que dinamiza la economía, en fin, ¿no? Que sustenta al modo de producción que tenemos, es la clase trabajadora. Entonces, lo que menciona Hegel es que el amo, que podríamos verlo representado en un gran, en prominente empresario capitalista burgués, se acomoda y pues es la clase que tiene empleada la que le produce a él, y él pues solo simple y sencillamente se sienta a esperar la producción que ya le está haciendo los trabajadores, y que por lo tanto entonces la clase trabajadora desde el punto de vista de Hegel termina negando al amo, porque la clase trabajadora es la que crea cultura. ¿En qué sentido? Pues como son los que producen, y es la clase trabajadora la que produce, ellos son los que producen la cultura, no son los amos, son los trabajadores. Y entonces ese tercer momento, que es la cultura humana, eso que el esclavo hace, en esta se integra toda la dialéctica, el amo, el esclavo trabajador, el amo ocioso, y todo eso forma parte de una nueva figura histórica, ¿ya? De todo eso que se produce, del enfrentamiento entre dos conciencias, de lo que una conciencia sometida, bueno, termina resignándose y pues termina pues produciendo, que en este caso los esclavos terminan produciendo la cultura para Hegel, y pues y terminan por eso superando al amo ocioso, y todo eso es lo que constituye para él la dialéctica, las fases de la dialéctica. Y pues para Carlos Marx, la diferencia de lo que plantea Hegel, sí, hay que decir, a Carlos Marx acepta que es la clase trabajadora la que dinamiza la producción, pero también para Marx es la clase trabajadora la que debe liderar la producción, la que debe liderar los gobiernos, la clase trabajadora es el sujeto histórico de la historia, no es el amo, porque aquí se termina aceptando que es el amo porque es el que domina, aunque al final pues
se vea reducido porque no genera cultura, pero para Carlos Marx es la clase trabajadora la que debe de ser la revolucionaria en cualquier momento histórico. Ahora bien, me van a preguntar, y esto me estaba haciendo esa pregunta yo también, ¿cómo lo veo hoy en día comparado pues con aquellos prominentes empresarios? Un ejemplo de los Musk, ¿no? Que es un científico, porque podríamos decirlo así, ¿no? Él, a través de sus ideas y de lo que ha logrado impulsar su industria, su empresa, es naturalmente a través de su ingenio, pero su ingenio llega ahí, ¿no? Hasta lo que puede crear como nuevo. Y ya lo que está hecho, pues simplemente le genera a él eso que se le conoce desde el punto de vista de los conceptos marxistas o la plusvalía relativa, que es la ganancia que le dejan los trabajadores por lo que les paga y la ganancia que él obtiene por lo que produce de sus autos Tesla, por ejemplo, o si en todo caso es como son industrias que solo están básicamente son máquinas, ¿no? Todo está robotizado, ya no es ni la clase trabajadora, entonces lo que le genera permanentemente es una plusvalía absoluta, no varía, no cambia porque las máquinas pues producen siempre igual y pues no devengan mejores salarios y simplemente y sencillamente él se sienta a ver eso. Entonces así lo podríamos ver. No solo porque, digamos, no es que necesariamente hay que entender que el empresario, que el burgués, que el capitalista se vuelve ocioso porque solo está esperando la ganancia de lo que le produce su clase trabajadora, sino que también puede producir, pero en todo caso, quienes siempre se van a llevar el papel principal es la clase trabajadora, ¿no? Porque es la que hace, en todo caso, aquellas tareas que un capitalista, que un burgués nunca va a hacer en el proceso productivo. Bien, y así hemos explicado un poco la dialéctica del amo y el esclavo desde el punto de vista de la teoría hegeliana y desde el punto de vista también un poco diferenciándolo del planteamiento de Carlos Marx. Entonces es la primera fuente del marxismo, el idealismo absoluto de Hegel. También la segunda fuente de la teoría marxista, del materialismo histórico, es la economía política inglesa. Los planteamientos que hicieron David Ricardo y Adam Smith en cuanto a la teoría del valor. Ellos plantean que el valor de un producto radica en el trabajo que se ha incorporado al mismo, en la cantidad y calidad de trabajo que ha requerido su elaboración. Tanto uno como otro pues hicieron su aporte a la teoría del valor y que es la que viene a continuación. ¿Cuáles fueron los aportes de Adam Smith y David Ricardo? Bueno, ¿qué es lo que dice Adam Smith? Adam Smith dice que en el corto plazo el valor, o sea, el precio que está reflejado en un producto, en una mercancía, va a subir o bajar dependiendo de si la demanda aumenta o disminuye respectivamente. Entonces, para Adam Smith, el valor de un producto, de una mercancía, de una cosa, está dado por la demanda que tenga en el mercado. Entonces nosotros, en base a lo que consumimos diariamente, nosotros como clase consumista, demandamos, ¿verdad? Ciertos artículos, ciertos productos, ciertas mercancías, y entre más las consumimos, plantea Adam Smith, entonces el valor de esas cosas sube. Y entre menos las consumimos, pues tiende a disminuir, y ahí está su aporte a la teoría del valor. Después David Ricardo menciona que el valor de la mercancía no solo depende de que si está demandado o no, sino que también del esfuerzo laboral necesario para producirlo y de la disponibilidad. Entonces, David Ricardo menciona que en cuanto más difícil sea de encontrar un bien para comprarlo, más valioso será. Entonces, para David Ricardo es que el bien entre más selecto sea, es decir, más selecto en el sentido de que me es difícil encontrarlo en el mercado, más caro será. Aparte de eso, de que también cuál ha sido el esfuerzo laboral necesario para producir ese determinado bien, ese determinado producto. Mientras que para Carlos Marx,
en su teoría del valor, él menciona que el valor de las mercancías dependen no solo del trabajo necesariamente requerido para producirla, es decir, cuánto tarda la clase trabajadora en producir esas determinadas mercancías, productos, sino que también se debe de calcular en base al tiempo promedio que requieren las empresas del sector para fabricar un determinado bien, y en cuanto a la plusvalía que eso genera para el empresario, para la industria, para la empresa, para el capitalista. Es decir, todo aquel excedente económico que le queda como ganancia al capitalista, que es lo que no se ve reflejado en el salario que devenga un trabajador por su fuerza de trabajo. Entonces, el enriquecimiento del capitalista, del burgués, para Carlos Marx, viene de la plusvalía, de todo aquel excedente económico que le queda de como ganancia y que no se le paga al obrero. Y entonces ahí ven a ustedes cuáles son las diferencias del valor para Adam Smith, para David Ricardo y para Carlos Marx, y que obviamente Carlos Marx retoma a Smith y David para plantear su teoría, y pues entonces los economistas ingleses clásicos conforman una segunda fuente del marxismo. Y la tercera fuente del marxismo es el socialismo utópico francés, que plantean ellos que hay que ir más allá de la sociedad burguesa y de las conquistas de la Revolución Francesa, pero a través de las reformas sucesivas del sistema. Entonces ellos plantean que la sociedad sí puede lograr cambiar, sí puede ser más igualitaria en la medida de que se promuevan reformas dentro del mismo sistema que ya está instaurado sin necesidad de pasar por una revolución. Hay que diferenciar aquí que se menciona a Proudhon y a Bakunin como socialistas utópicos franceses. Hay que decir que Proudhon y Bakunin son anarquistas, y obviamente es un pensamiento muy diferente al socialista utópico, pero podría ser de que para algunos teóricos marxistas Proudhon y Bakunin sean socialistas utópicos. Pero tanto Bakunin como Proudhon, como anarquistas, estaban en contra de un Estado, y entonces estaban en contra de una autoridad, que sería distinto al aceptar que desde el mismo sistema se trate de mejorar a la sociedad, que ahí sí hay que aceptar a la autoridad. Entonces Bakunin como Proudhon, como anarquistas, estaban en desacuerdo, y si no, pues ahí está el libro por excelencia de Bakunin, Dios y el Estado, donde aparecen las teorías anarquistas de este autor. Pero volviendo a los socialistas utópicos franceses, hay que decir que son todas las teorías socialistas que, a diferencia de la teoría del socialismo científico que propone Marx, son los que trazaron amplios planes reales de esta y de la lucha de clases. Esto obviamente referido al socialismo científico de Marx, que plantea que para reconstruir la sociedad, pues hay que pasar por la lucha de clases, mientras que los socialistas utópicos fundamentan sus planteamientos de una manera puramente idealista. Ellos no comprenden el papel primario de las condiciones de la vida material de la sociedad en el desarrollo histórico. Y obviamente este pensamiento surgió a principios del siglo XIX. Y ahí aparecen algunos de ellos, ¿no? Claudio Enrique Saint-Simon, Carlos Fourier, Robert Owen. Aparte de esto, también los socialistas utópicos, hay que decirlos, no entendían a la clase trabajadora con el papel protagónico que Carlos Marx la retoma. Es decir, que para ellos la clase, si bien es cierto, la clase trabajadora plaza oprimida, pero lo que deben de hacer pues los grandes capitalistas, los que tienen el poder, pues es simple y sencillamente tratar de mejorarle las condiciones, pero no lo ven entonces a la clase trabajadora como sujetos históricos revolucionarios, que es todo lo contrario a como lo ve el socialismo científico que propone Carlos Marx. La clase trabajadora es revolucionaria y es la que debe dirigir los cambios sociales. No debe de ser la clase que tiene el poder económico, sino que la clase trabajadora. Y hay que pasar para eso, para lograrlo, hay que pasar por una revolución. Y eso es lo que se trató de implementar, pues, con todo el tipo
con todos los diferentes tipos de guerrillas que han habido básicamente alrededor de todo el mundo, desde la vietnamita de 1970, pasando por la china, pasando por la rusa, pasando por la cubana, la nicaragüense, la que se intentó desarrollar aquí en El Salvador y así sucesivamente, ¿no? Ya sea Guatemala, Honduras, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, en fin, la mayor parte de sociedades latinoamericanas se promovieron la lucha de clases a través de la conformación de grupos guerrilleros, inspirados todos en las ideas del marxismo-leninismo. Y ahí estamos hablando un poco de lo que es entonces el camino social o el cambio social, que es el tema que estamos tratando. Bueno, aparte de las tres fuentes que constituyen el pensamiento marxista, hay que mencionar que hay dos momentos en el pensamiento de Carlos Marx. Uno que es su teoría joven, que es donde desarrolla la teoría de la alienación y sus reflexiones sobre la ideología, y otro que es el Marx maduro, que es el que plantea ya el materialismo histórico y donde su libro más representativo es El Capital. Y por qué no decirlo, que podríamos mencionar que se inicia ese pensamiento maduro con el Manifiesto Comunista de 1844. Básicamente de lo que voy a hablar es de la teoría de la alienación para que se comprenda mejor en qué sentido entiende Carlos Marx a lo que es la alienación. Ahí tenemos un esquema del hombre alienado. Para Marx, el hombre se hace a sí mismo. Sí, nosotros somos los que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres activos que nos construimos socialmente. Es decir, un individuo no se construye aislado. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos enseñaron los procesos de socialización? Que los seres humanos necesitamos que nos eduquen. La familia, las instituciones educativas, el Estado mismo, las escuelas, las universidades para formarnos. La religión misma o la filosofía, si no quiero ser religioso, pues yo puedo tomar una filosofía de vida. Como dice por ahí una de las de los artes milenarios que tienen los chinos, el Kung Fu, camino de vida, la religión, camino de vida, la filosofía, camino de vida. Entonces nosotros nos hacemos a nosotros mismos, somos seres activos y nos construimos socialmente. Carlos Marx menciona que la conciencia es una construcción social. ¿En qué sentido lo dice? De que nuestra conciencia no se desarrolla solo por mis propias capacidades de entendimiento cognitivo o volitivo de la realidad, sino que pues se conforma de todos los procesos de los que yo me veo inverso y que obviamente también tienen un rol protagónico la sociedad misma. Pero bueno, volviendo al punto de la teoría de la alienación, hay que decir que se construye socialmente, menciona Carlos Marx, el hombre o la mujer, pues, pero es mediante el trabajo, es decir, mediante lo que producimos nosotros, ¿no? Y en el modo de producción capitalista, como ustedes se recordarán, tanto hay relaciones de producción, hay relaciones sociales de producción, hay una división del trabajo y todo eso produce para Carlos Marx tres niveles de alienación dentro del trabajo y que se le puede denominar alienación económica. Él habla, por ejemplo, de la alienación del producto del trabajo. ¿Eso en qué sentido lo dice Carlos Marx? La alienación del producto del trabajo, que desposeído el trabajador del fruto de su trabajo, los bienes no le pertenecen a él, sino que al capitalista, y el obrero es solo un medio del proceso productivo. Entonces, digamos que en la cadena de producción, el obrero simplemente es un medio que se requiere para producir, pero lo que produce en última instancia no le pertenece a él, le pertenece al gran capitalista. Y si lo vemos ya en otro plano, ejemplo, no, ¿y qué tal si yo sí soy productor y lo que yo produzco es lo que vendo? Es cierto, pero veámoslo en este punto, ya sea, puede ser un ejemplo de un artesano, de una artesana, de un agricultor, de una agricultora.
un agricultor o agricultora que tiene una manzana de tomate, ¿verdad? Y se la vende a una cadena de estas, de centros comerciales, una cadena de despensas o al súper, le vende esa manzana de tomates. Bueno, el empresario se lo compra a un determinado precio, ¿no? Se lo compra al mayoreo. Puede ser una manzana de tomates, de maíz, de arroz, de frijoles. Entonces llega el comerciante y le compra el por mayor toda esa producción. Pero el comerciante que le compró esa producción al por mayor, a la hora de meterla al mercado, le va a poner otro precio. Aunque yo mismo hubiese producido eso, y si me compraron, entonces a la hora de venderse ese producto que yo hice, que yo produce, lo que yo produce, lo que yo producí, va a ser vendido en el mercado a un mayor precio del que yo lo vendí, y esto pasa con los artesanos, ¿no? El artesano puede generar sus artesanías, pero llega un vendedor, un comprador, eh, le compra toda la producción, y pues ese que le compró la producción al artesano va a terminar vendiendo esas artesanías en el mercado, en un centro comercial, a un precio mucho superior al que se las compró al artesano o a la artesana. Esa es la alienación del producto, cuando lo que se produce no le pertenece al trabajador, sino que al gran capitalista. Y también, asimismo, se da la alienación del trabajo, que es la disposición de la propia actividad. Entonces se le impone qué hacer y cómo hacerlo al trabajador, y no es libre en su trabajo, se transforma en animal, menciona la teoría marxista. ¿En qué sentido? Ya saben ustedes, ¿no? Que en el tiempo de como del modo de producción feudal, en el tiempo del esclavismo, los animales eran utilizados para la producción. Todavía hoy en día en el país, en algunos municipios, vemos eso, ¿no? Aquí teníamos las carretas, por ejemplo, ¿no? Que eran las carretas que quienes las movían, dos yuntas de bueyes, ¿no? O si no teníamos o si no tenía el campesino, un caballo, una yegua, un burro, una burra, y pues a la hora de ir al pueblo, pues bajaba y ahí le ponía lo que iba a vender, ¿no? Digamos, estamos hablando de una gente, de una persona que vive en la zona rural. Todavía se utilizan a los animales para producir, solo que hoy ya en menor escala, ¿verdad? Ya no vemos muchas carretas en los municipios, solo vemos automóviles, pero en un tiempo las carretas eran el medio de transporte. A lo que voy es que ahí se requerían animales, ¿no? Entonces al animal, ¿para qué requerían a la yunta de bueyes? Para que llevara la carga de la carreta. Entonces, en el trabajo capitalista, el trabajador solo debe de cumplir las funciones que le delega el contrato, que le delega el que lo emplea. Ahí desaparece la creatividad propia, ahí desaparecen las ideas que yo tenga, no son, sino que las que se me digan qué es lo que debo de hacer, incluso hasta cómo me debo de vestir, cómo me debo de comportar, y quizás hasta lo que debo de decir cuando se trata, pues, de aquellos trabajos que hay que atender a clientes, ¿no? Se me dice hasta lo que tengo que decir. Entonces es una alienación del acto del trabajo. Ese acto de trabajo que realizo no me pertenece a mí ni a mi propia conciencia, sino que se me ha impuesto y se me ha quitado a mí eso que se le llama identidad. Y la otra alienación que se ve desde los tres niveles de alienación del trabajo, la alienación económica, es la alienación como deshumanización. ¿En qué sentido? En que la naturaleza le pertenece al capitalista. Los seres humanos son rivales y los seres humanos solo les une el interés. Entonces, cuando dice la naturaleza le pertenece al capitalista, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Todas las materias primas que aquí tenemos, desde el petróleo, el coltán, el cobre, el hierro, lo que se les ocurra y que sea útil, todo tiene su dueño. Es más, si aquí en el país tuviéramos petróleo y digamos en mi terreno, en mi casa, pues yo haciendo de repente construyendo, descubro que ahí tengo un pozo petrolero, no me pertenece ni a mí, ni a pesar de que yo tenga el terreno, de que esté a mi nombre, sino que le pertenece al Estado.
Viene el Estado, me expropia o me dice, mira, te voy a comprar a este precio ese pozo petrolero, o lo aceptas o te lo expropio, tú eliges. El Estado no me va a decir a mí, tú explótalo, no, me va a decir si que me lo va a expropiar o me lo va a comprar, pero no me va a dar a mí la oportunidad de administrarlo. Igual fuera si yo tuviera una mina aquí de oro, ¿no? de cobre, de plata, básicamente siempre el Estado, las transnacionales me la terminaría arrebatando o me exterminarían en todo caso si yo me niego. Eso es lo que ha pasado en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, los defensores de la Amazonía en Brasil, cuando se han opuesto a la tala indesmedida, a la a esa voraz eh, a ese voraz capital que ha ido diezmando y desapareciendo la gran Amazonía. Todos aquellos defensores que se han opuesto a eso, pues en muchos casos los han terminado asesinando por oponerse a los intereses de las grandes transnacionales madereras. Entonces, igual, eso pasa con el capitalista, es dueño de la naturaleza. No es como en el sentido que tenían los mayas, los incas, los aztecas, los lencas sobre la naturaleza, ¿no? Que nosotros no éramos dueños de la naturaleza, sino que éramos parte de la naturaleza, pero no éramos dueños, no, éramos partes o hijos de la naturaleza y por lo tanto teníamos que respetarla. Entonces, para el capitalista no, la naturaleza le pertenece. Y la otra parte, los seres humanos son rivales, claro, ustedes ya saben, ¿no? En el trabajo es quien compite mejor. Y si en mi trabajo yo tengo que pasar por un compañero encima para subir de escala, pues lo tengo que hacer. O tengo que ser mejor que mi compañero de trabajo para que a mí se me promueva en un puesto mejor. O también se puede hablar de deshumanización cuando nosotros no tenemos dignidad y simplemente somos mercancía. ¿En qué sentido? ¿Y cuál es la mercancía que somos nosotros como seres humanos? Nuestra fuerza de trabajo. ¿Y por qué es mercancía? Porque nos pagan por nuestra fuerza de trabajo, nos pagan un mínimo. Entonces, desde ese momento, yo no tengo dignidad porque me vendo, como ya decía anteriormente, me vendo al mejor postor o al que me quiera contratar, independientemente de cómo me traten ahí, si me tratan mal, si me tratan como sea, pero lo que me importa es tener un trabajo. Entonces es una deshumanización del trabajo. Y por último, que a los hombres o a los seres humanos solo le une el interés. Entonces, ¿qué es lo que impera más en la sociedad capitalista? Los intereses y sobre todo individuales, ¿no? Individuales míos como clase trabajadora, pues de tener mejores condiciones, ¿no? Una mejor casa, un mejor carro, en fin, ¿no? Tener un mejor salario que los demás. Y así todos, unos a otros, se ven como rivales o simplemente se ven como una competencia más. Entonces, lo que impera es el interés y eso se ve reflejado incluso hasta en las relaciones sentimentales, ¿no? Cuando es el interés, es decir, según yo tengo, es como a mí se me acepta o no, ya sea por mi familia, se me acepta en la sociedad, se me acepta en la religión o se me acepta por mi pareja, ¿no? Porque yo tengo una buena posición social, porque yo tengo unos buenos ingresos. Entonces, yo tengo buenos ingresos, ¿qué me dice la religión? Venga y deme el 10%, venga y dé su diezmo. O me dice la otra religión, venga y aceptamos su ofrenda. Entonces, vean, es el interés el que prevalece. Entonces, todo eso es parte de los tipos de alienación, de los 3 niveles de alienación que se dan en la alienación económica que plantea Carlos. Y pues ahí ya les había explicado un poco eso de la alienación del producto del trabajo. El objeto que el trabajo produce se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Es decir, una persona que trabaja en la maquila, es que como ya decía en otros ejemplos, no puede hacer, qué sé yo, por día 10, 20 camisas, 10, 20 pantalones. Todos son objetos extraños porque al final no es el que los va a vender, sino que los va a vender por la maquila de manera
diferente a lo que lo vendería si él los produciera en su casa, ¿no? Como productor. Le es ajeno y así sucesivamente todas las áreas que se trabajan, ya sea en el sector financiero, en el sector industrial, en el sector de servicios. Todo lo que se produce no me pertenece, sino que le pertenece a alguien más. Esa es la alienación del producto de su trabajo. Después está la alienación en la realización del trabajo. La realización del trabajo, que es a partir del trabajo, que aparece como la desrealización del trabajador. Escuchen bien esa frase. La realización del trabajo aparece como la desrealización del trabajador. ¿En qué sentido? Que lo alienado o extraño no solo es el producto, sino también y más radicalmente el productor, el hombre o la mujer, pues consintiendo su acción productiva y objetivamente en ella, la disposición del producto supone la disposición de sí mismo, la negación de sí, de su desrealización. El hombre o la mujer mismo es reificado y sometido al mismo trato y uso que las cosas. El hombre o la mujer deviene en una mercancía más, que era lo que estaba explicando anteriormente. Nosotros no tenemos dignidad, no tenemos humanidad, sino que somos una mercancía más. Nos vendemos nuestra fuerza de trabajo, nos vendemos al mejor postor o nos terminamos vendiendo al trabajo que encontremos. Y si no lo encontramos aquí en El Salvador, pues lo encuentro en Norteamérica, aunque trabaje de jardinero, de lo que sea, ya, pero voy a tener un trabajo y voy a por fin devengar un salario. Entonces, esa es la desrealización del trabajador. No, el trabajador no se reafirma en el trabajo, se niega a sí mismo. Y por último, porque se termina perdiendo a sí mismo. ¿En qué sentido? Pues con los bajos salarios que recibe, porque lo que produce no es de él, y que por último, eso que recibe por su fuerza de trabajo no le va a permitir realizarse o por lo menos cubrir la mayor parte de necesidades básicas que todas y todos tenemos. Y por último, que permanecemos sometidos al trabajo y perdemos toda nuestra identidad o nos desvivimos por el trabajo y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, ahí estábamos un poco hablando de lo que eran alienaciones económicas, la alienación del trabajo y también asimismo, pues, ¿por qué no decirlo? Dentro de la alienación económica hay una alienación social. La alienación social, que es cuando yo me siento parte de una clase social a la que no pertenezco. ¿En qué sentido? Ah, bueno, porque yo ya tengo un título universitario, ¿no? Porque yo soy un doctor, soy un ingeniero, soy un licenciado, entonces soy mejor o superior que un trabajador común y corriente. O porque diga, la alienación social también viene dada en los tipos de discriminación que tenemos con otras personas que tienen unas condiciones menores, inferiores a las que nosotros tenemos, o que pueden ser por que esta persona, para mi punto de ver, es inferior a mí por la posición social que ostenta, ¿no? Porque yo tengo mejor casa, porque yo tengo mejores ingresos, porque yo he tenido mejor educación, porque yo fui a la mejor universidad, porque yo fui al mejor colegio, en fin, ¿no? Porque pertenezco de buena familia, entonces esa es la alienación social, ¿no? Y también puede ser dado, como ya dije yo, cuando yo me identifico con una clase social a la que no pertenezco. ¿En qué sentido? Bueno, si yo tengo un salario mínimo, por ejemplo, yo quiero adquirir un artículo que en el mercado sobrepasa mi salario mínimo, entonces yo no estoy siendo objetivo con la clase social a la que pertenezco. ¿Por qué? Porque quiero obtener un bien, quiero obtener una mercancía, un producto
que está lejos de ser cubierto con el salario que yo tengo, cuando ese salario que yo tengo, por mínimo que sea, me puede servir a mí para cubrir otras necesidades que sí sean básicas y no un simple producto o una simple mercancía. Está la alienación política también. Esto cuando las personas se ciegan totalmente al adoctrinamiento político que reciban de parte de un partido político o de parte del gobierno de turno, lo que vemos reflejado en nuestra sociedad actualmente. Vemos a personas defendiendo a capa y espada al gobierno actual sin que se les pueda mencionar siquiera los errores que ha cometido desde que llegó al gobierno y lo que sigue cometiendo hasta el momento. No se les puede decir nada porque esa persona se enoja, se enfada y dice, no, tenemos al mejor presidente de la historia, hicimos historia y todos los demás son terengos, son XXXX, son el 0,0001% de la población. Todo eso es una forma de alienación política. Cuando yo defiendo a capa y espada a un gobierno, un político, un partido político, sin verle los errores y aceptándolo todo tal cual como ellos me lo dicen, sin yo tener capacidad de crítica, de autocrítica. Es que nosotros, así como elegimos gobernantes, también tenemos que tener derecho a criticarlos y hacerles ver lo que está haciendo mal. Aunque yo tenga gran afinidad política, pero yo tengo que saber y diferenciar cuando un gobernante está haciendo malas cosas, está volviendo dictatorial, está pasándose por encima de la Constitución, está violentando los derechos humanos. Yo tengo que saber ver eso y si no lo veo, y lo acepto todo, como me lo dicen los medios propagandísticos que tiene el actual gobierno, entonces soy un alienado político. Y también puedo ser un alienado religioso. ¿En qué sentido? Cuando yo todo en la vida, la religión lo antepongo toda la vida. Es decir, yo no puedo tomar un libro científico, un filósofo, porque eso está en contra de mi religión. O porque yo paso de lunes a domingo en la iglesia. Aparte de que paso de lunes a sábado, de lunes a viernes en el trabajo, pues tengo que también pasar de lunes a sábado, de lunes a domingo en la iglesia. Soy un alienado religioso cuando estoy esperando, por ejemplo, que un ser superior a mí mismo cambie mi situación. O cuando digo, mi gobierno no es de la tierra, mi gobierno es de otra vida. Y si bien es cierto, puede haber otra vida, puede haber otro gobierno en otra vida, tenemos que aceptar que en la vida terrenal nosotros nos guiamos por un gobierno y no es el gobierno de un dios o de dioses, sino que es el gobierno de los hombres que nosotros los hemos puesto y igual que nosotros tienen errores o son peores que a nosotros. Entonces, cuando yo estoy esperando que la religión me solucione todo y no tome yo las riendas de mi vida, soy un alienado religioso, porque siempre espero que sea la religión lo que me solucione mi vida o solucione los problemas que tiene la sociedad. Y puede ser alienado filosófico también cuando yo estoy ciego a una filosofía o a una doctrina. El caso de esos marxistas de escritorio, que por ahí pueden verlos en la universidad o en otros lugares, que dicen que el marxismo es la ciencia, es la filosofía mejor hecha y no hay nada mejor que el marxismo. Y así sucesivamente, otros podrán decir que es otra filosofía, que es otra teoría, en fin, hoy en día hay una serie de pensamientos, no solo estos de escuelas sociológicas, clásicas, modernas, posmodernas, sino que también hay otras escuelas en otras disciplinas que también imperan, ¿no? Y pues hay una alienación filosófica, en el sentido cuando yo no quiero ver otra realidad que no sea interpretada a través de la filosofía, a través de la ideología con la que yo me identifico o con la que yo he sido educado. Soy un alienado filosófico. Y entonces ahí estaban el obrero en la alienación económica, en lugar de realizarse en el trabajo, lo que hace se despersonaliza, pierde su realidad humana, se cosifica. Es la
cosificación del trabajador. Eso es cosificarse, eso es alienación en otros términos. ¿Por qué cosificado? Me vuelvo una cosa. Me vuelvo una cosa más porque no tengo identidad, porque no tengo autonomía. Y ahí están las alienaciones que explicaba. La social, que es cuando la sociedad se divide en dos clases antagónicas o más, capitalistas, dueños de los medios de producción, y los proletarios que tienen que vender su fuerza de trabajo. La alienación política, que es cuando el Estado pertenece a la clase dominante y esclaviza a la sociedad para el beneficio de la clase dominante. Esto lo podemos ver como ejemplo en la historia nuestra nacional, desde que se conformó el Estado salvadoreño allá por 1848, que fue la consolidación o los procesos de consolidación entre la clase conservadora y liberal para conformar lo que para 1900 ya se constituyó como República Cafetalera, que se secundó desde 1900 hasta 1944, y luego después la República Agroexportadora, pero que en todo eso, en la formación, en la conformación y posteriores procesos, lo que hubo siempre fue la defensa de la clase dominantemente económica por sobre la clase trabajadora. Y pues terminamos con la alienación ideológica, que ya estaba haciendo mención, ¿no? Ahí tenemos la religiosa, que es la evasión de la realidad hacia un mundo trascendente, creaciones ilusorias que sirven de consuelo para un mundo de esperanza. Y por eso es que Marx, en su crítica al derecho de Hegel, menciona que la religión es el opio de los pueblos. ¿En qué sentido? Que la religión le vende al pueblo una esperanza en otra vida y le quiere decir que la vida terrenal no le tome atención. Y ahí viene el sermón de la montaña, si se recuerda, lo que dice el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los pobres. ¿En qué sentido? Bueno, si soy pobre, soy bienaventurado y no importa la pobreza que yo viva. Y si yo muero en la miseria, pues soy bienaventurado. Entonces, decía Marx en su crítica al derecho de Hegel que entonces la religión se volvía el opio de los pueblos. Y hasta nuestros días podemos verlo reflejado. ¿En qué sentido? Bueno, ahí vemos la opulencia de los líderes religiosos, de estas mega iglesias, que más de alguno ha de saber ese término de mega iglesia, versus las condiciones que tienen los fieles de esas iglesias, que tienen que diezmar mes con mes. Y ahí está la alienación filosófica. También no solo hay religiosa, no solo hay política, no solo hay económica, también hay filosófica, ya decía yo, ¿no? Que es el conjunto de representaciones e ideas de las que la filosofía constituyente o que constituye un modo singular de alienación, con una poderosa función ideológica. Solo interpreta la realidad, no la transforma y además la interpreta falsamente. Hay una mixtificación y por eso la 11ª tesis de Feuerbach de Carlos Marx, que menciona los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, que desde mi postura de pensamiento filosófico yo puedo tener una autonomía a la religión, al Estado, pero simplemente a mí me sirve para contemplar la realidad, no para aceptar mi condición, lo que plantea los existencialistas fatalistas. Un ejemplo, podría ser el existencialista fatalista Soren Kierkegaard, ¿quién es el otro? Se me escapa un nombre por ahí. Emil Cioran. Emil Cioran es un fatalista. En todas sus máximas habla de todo lo opuesto, de todas las contradicciones de la vida, de lo absurdo de la vida, de lo inservible, de lo miserable que es la vida, pero no propone nada más que eso, ¿no? Que ver la vida de una manera absurda, y esto es lo que plantean muchos otros existencialistas más, el mismo ya Paul Sartre en su libro La náusea, A puerta cerrada,
podríamos traer acotación, no en sí, a la postura existencial combativa que tiene Albert Camus, porque Albert Camus tiene otra postura referente a estos, pero el mismo Friedrich Nietzsche también es otro de los filósofos que también hay que relacionarlo con el existencialismo, que hablaba de todo, criticaba a Platón, a Aristóteles, a Hegel, a Kant, a Spinoza, incluso a los socialistas, comunistas, pero al final lo que terminaba diciendo Friedrich Nietzsche, igual que los existencialistas, es que la vida es un absurdo y que es absurdo todo lo que se intente hacer por ella porque no la podremos cambiar. Y entonces la contraposición al pensamiento marxista que dice, sí, estos filósofos interpretaron y hablaron de la vida, pero hay que transformarla, también hay que proponer, así como yo hablo que la vida es un absurdo, que no me sirve de nada, que solo tiende a la soledad, a la tristeza, al dolor, a la angustia, al desamparo. También debo de tener una propuesta práctica, es decir, de qué manera yo soy práctico y me enfrento a esa realidad, por cruel que sea. Entonces, como diría el Zygmunt Bauman, este sociólogo de la sociedad líquida, de qué manera nosotros podemos crear esto que se le llama resiliencia a cualquier situación que enfrentemos en la vida, familiar, personal, de trabajo, laboral, o por qué no decirlo, desde una lucha social que estemos tomando. Y bueno, entonces, ya para finalizar un poco, ya con toda esta exposición de ideas, ¿cómo se supera la alienación? Para Carlos Marx, a través de la sociedad comunista que suprime la deshumanización del trabajo y es donde el principal instrumento para superar la alienación va a ser la lucha de clases. En la medida que yo soy un sujeto social, es decir, de que yo me involucro en los problemas sociales, de que yo realmente me enfrento no solo a mi realidad, a mi condición como ser, sino como ser humano, que es adversa casi siempre, sino que yo de qué manera me enfrento al Estado. Aquello que el Estado no reconoce y que yo desde mi propia postura puedo hacerle ver al Estado que está fallando, mi trabajo, es decir, de qué manera yo puedo exigir mejores condiciones salariales en mi trabajo, de qué manera pues yo soy combativo dentro de mi trabajo y no solo soy un subordinado. La clase obrera es la única clase revolucionaria, decía Carlos Marx. Y por último, que no es una generalización del tener, sino una realización del ser hombre o del ser humano. ¿Qué más nos dice Carlos Marx? Entonces, que hay una importancia del pensamiento de todas las ideologías. Ya decía, la conciencia es un producto social. No me viene dada porque si yo fui bien educado, porque si yo tengo una gran capacidad volitiva, cognitiva, porque si yo soy bueno, pues, memorizando, yo soy bueno en la lógica formal, no. La conciencia viene dada por todo lo externo a mí, por todo lo que me toca vivir, entonces todo eso me conforma la conciencia, no es que solo yo la genero, sino que me la generan los demás, lo que ya decíamos, la dialéctica del amo y esclavo, la dialéctica de Hegel. Entonces, la forma de vida existente en el modo de producción capitalista es la que ha creado el modo idealista de pensar. ¿En qué sentido? Bueno, que hoy nos conformamos con todo, ¿no? Si el gobierno es corrupto, pues todos serán corruptos, ¿no? Me conformo, no lucho por mis derechos, prefiero pasar horas viendo documentales en Netflix, prefiero pasar horas en el chat, en el web, con videojuegos, en fin, la web me da mejor seguridad que vivir la vida práctica, la vida real. Y por eso mejor ni busco socializarme con nadie más, porque con el internet yo tengo al mejor amigo de todos los tiempos. Aquí me encuentro lo que quiera. Y los demás no me importa, solo me importa mi propia beneficio, mi propia individualidad. Entonces, Marx subraya también la dependencia que existe entre el pensamiento, la vida material y social del hombre. No sé
ve de manera separada. El pensamiento y la vida práctica van de manera conjunta dialéctica. Y era lo que decía Hugo Semmelmann, el epistemólogo mexicano, sociólogo Hugo Semmelmann decía: nosotros vivimos en presentes sucesivos. No nos construimos del pasado al presente ni del futuro al presente, nos construimos de presente a presente, somos presentes sucesivos. Es hoy este presente el único que tenemos. El pasado ya fue, grato, malo, bueno, como sea, el pasado ya fue y ahí está. Es una imagen que tenemos de lo que fuimos o de lo que ya no queremos ser, y el futuro que no lo diviso, que sería como lo que mencionaba Eduardo Galeano sobre la utopía. Utopía es aquello que yo no alcanzo, pero que doy un paso y me le acerco un poco más. Entonces, y volviendo al presente, es el presente el que tenemos para cambiar nuestra vida, es el presente que tenemos para ser mejores, es el presente con nuestro pensamiento, con nuestra actitud, con nuestro trabajo, con nuestra forma de socializarnos, como nosotros podemos ser seres humanos cada vez más íntegros, más humanistas, que deberían ser pues todos los estudiantes que son parte de ciencias y humanidades, ser estudiantes más humanistas de los que fueron cuando comenzaron la universidad o cuando por primera vez pusieron un pie dentro de la universidad, dentro del alma mater. Y entonces el pensamiento sirve para transformar la realidad, no solo para pensarla, sino que para transformarla. Y por último, la idea básica del materialismo histórico, entonces, es que mediante el materialismo histórico, Marx explicó el desarrollo histórico desde la óptica de la lucha de clase, de la clase trabajadora, para promover transformaciones sociales. Y es así como tenemos el método de explicación, la dialéctica, que para Hegel, desde el punto de vista idealista, es la historia como el desarrollo del espíritu. Hegel veía que el espíritu de la historia era el Estado mismo. Entonces Hegel entendía que todo lo que conforma el Estado, desde las instituciones, los sistemas económicos, las clases sociales, en fin, todo lo que es la sociedad, ese es el espíritu absoluto del ser humano. Pero para Carlos Marx no es el Estado el espíritu absoluto, es la lucha de clases lo que conforma y mueve, dinamiza durante todo el tiempo que tenemos de humanidad hasta esta era antropocena, desde allá que venimos de la revolución neolítica, desde ese momento hasta nuestros días, la historia ha sido una historia de lucha de clases, dice Carlos Marx, y es la diferencia de la dialéctica materialista a la dialéctica hegeliana. Y ahí está, entonces, definido el modo de comprensión histórico. Vivimos en una totalidad social concreta, que es la formación social económica, que yo ya expliqué anteriormente qué consistía, ¿verdad? Ahí teníamos la infraestructura, la supraestructura, que se dividía en la jurídica política y la ideológica, y la infraestructura, que era el modo de producción, las fuerzas productivas, las fuerzas de trabajo, en fin, todo eso es la totalidad social concreta, y por cada ciclo histórico hemos variado esos modos de producción, y todo eso representa una totalidad abstracta, es el mismo modo de producción que se abstrae y se concretiza. Ese es el momento de la dialéctica marxista. Hay un momento que se le llama el concreto, sensible, concreto, o concreto, abstracto, concreto. En pocas palabras sería cómo se concretiza la realidad misma, cómo se abstrae y cómo de esa abstracción se vuelve a crear otra síntesis, lo que ya decíamos, explicando la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, o las tres leyes dialécticas de Carlos Marx, o desde el punto de vista de la lógica formal, la tesis, la antítesis y la síntesis. Y bueno, eso ha sido todo. Espero
les quede más entendible lo que eran los tipos de alienación social, un poco cuáles son las fuentes del marxismo y también a su vez, ¿no? Cómo entender qué es la totalidad social concreta, qué es la totalidad abstracta, cuál es la diferencia de la dialéctica de Hegel con la de Carlos Marx, en fin, entre otros puntos que ahí tomé. Ha sido un gusto y pues eso es todo. Espero ahí sus comentarios en el canal, si los tienen o dudas, y pues será hasta la próxima. Cuídense mucho.